Hola mis amados, Dios les continúe bendiciendo. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Me gozo de poder estar una vez más con ustedes compartiendo la bendición del Señor. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, la palabra del Señor nos habla acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Y estas 10 vírgenes de las cuales nos habla esta parábola se dividen en dos grupos de 5 cada uno. En la versión del 1960 de la Reina Valera le llama a 5 de ellas prudentes y 5 de ellas, las otras 5, insensatas. Eso quiere decir que 5 de ellas pues hicieron lo correcto, pero las otras 5 pues no hicieron lo correcto del todo, porque estas 10 vírgenes y estos dos grupos de vírgenes eran casi parecidas en todo, excepto una cosa. La parábola nos habla que las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron con ellas también el aceite necesario para que cuando el aceite de la lámpara se fuese gastando, ella pues reponer el aceite para que la lámpara se mantuviera encendida. Pero dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y eso es lo que realmente diferencia a un grupo del otro. Que unas, como ya hemos dicho, además de sus lámparas encendidas, tomaron aceite, y otras se olvidaron de tomar el aceite necesario para mantener sus lámparas encendidas. Y eso realmente hizo la diferencia entre un grupo y el otro grupo. Y es por eso que nosotros, en cuanto a nuestra salvación, siempre tenemos que estar atentos a lo que se pudiera llamar un detalle. Muchas veces nosotros nos olvidamos de los detalles. Y en cuanto a la salvación, los detalles también son importantes. Y nosotros tenemos que tenerlo muy presente en nuestras vidas, porque no podemos corrernos el riesgo de perder la salvación. El relato de la parábola nos dice que estas 10 vírgenes estaban esperando al esposo. Y el esposo, por alguna u otra razón, se tardó. Y cabecearon y las 10 se durmieron. O sea que vemos ahí que tanto las prudentes como las insensatas se durmieron esperando al esposo, porque el esposo se tardó. Pero nos dice el relato que a la medianoche hubo un clamor. Y decía ese clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y dice que todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas se dieron cuenta de que no iban a tener aceite suficiente para mantener sus lámparas encendidas. Así que le pidieron a las prudentes
que le facilitaran aceite para también ellas mantener sus lámparas encendidas. Pero las prudentes realmente no podían suplirle aceite, porque si le suplían aceite del que habían llevado, se corrían el riesgo de también hacer que sus lámparas se apagaran antes de que llegara el esposo. Así que le dijeron: lo sentimos, pero vayan entonces ustedes a los que venden aceite y compren, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, como dice el relato, el aceite necesario para mantener las lámparas encendidas. Pero realmente, pudiéramos decir, ¿verdad?, para mala suerte de las vírgenes insensatas, nos dice que cuando fueron a comprar el aceite, llegó el esposo, y las que estaban preparadas, que eran las prudentes, pues entraron a las bodas, y la puerta se cerró antes de que las insensatas regresaran de ir a comprar aceite, y lamentablemente se quedaron afuera. Y mientras estaban afuera, llamaron diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas el Señor respondió: de cierto os digo que no os conozco. Y termina esta parábola con un consejo que nos dice: velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque realmente la venida del Señor es algo que no tenemos la fecha, no tenemos el día, no tenemos la hora, no tenemos el año, no tenemos nada. Solamente tenemos unas señales que son las que nos indican y nos están indicando en este momento que la venida del Señor está a las puertas. Así que es importante, mi amado, que nosotros mantengamos, o mejor dicho, nos mantengamos velando, porque como nos dice la Nueva Traducción Viviente, así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Y ese es, dice mi regreso, ¿verdad? Porque es el Señor el que está hablando, y el Señor es el que está trayendo esta parábola, ¿verdad?, como una enseñanza y como una alerta para los que les escuchaban en aquel momento, y una alerta para todos y cada uno de nosotros, para que también podamos estar pendientes, que podamos estar alertas, para que no perdamos la oportunidad de poder alcanzar la salvación y la vida eterna. Por un sencillo detalle, aquellas vírgenes perdieron la oportunidad por cosas que debieran ser parte, ¿verdad?, de nuestra agenda, de lo que nosotros acostumbramos. O sea, porque en aquel tiempo en que el Señor habla de este relato, pues la costumbre era alumbrarse con lámparas. Esas lámparas tenían una mecha que se mojaba con el aceite, y ese aceite, pues, o esa mecha, mejor dicho, se le prendía fuego y alumbraba. Así que era
tan importante era la lámpara como era el aceite. Y eso, aquellas vírgenes debieron haberlo tenido muy presente, porque aquel aceite, ellas tenían que saber que en algún momento se iba a gastar, y ellas no sabían que el esposo se iba a tardar. O sea que se confiaron, y nosotros no podemos confiarnos de las cosas, amados, porque el Señor prometió regresar, el Señor prometió venir a buscarnos, pero no dijo cuándo. Nos dio unas señales, pero no dijo el momento, ni el día, ni la hora, para que nosotros pudiéramos estar alertas, para que nosotros pudiéramos estar velando, para que nosotros pudiéramos estar pendientes de ese momento. Y eso es lo que verdaderamente nos importa a nosotros, estar velando, estar pendiente, estar alertas. Y cuando uno está alerta es porque está despierto, es porque está velando, es porque está atento a las cosas que ocurren. Y nosotros tenemos que estar pendientes de todas estas señales que el Señor nos dejó, para que sepamos que cuando estas señales ocurran, pues entonces sabemos que la venida del Señor está a las puertas. Pero no podemos hacernos a la vista larga. No podemos estar, o mejor dicho, desatendernos de nuestras responsabilidades. Hay mucha gente que se desatiende de sus responsabilidades, y no podemos desatendernos, porque si nos desatendemos nos puede pasar como le pasó a las vírgenes insensatas, que mientras fueron a buscar aceite, en el momento menos prudente, cuando regresaron, se encontraron que ya la puerta estaba cerrada. Es como le pasó a los habitantes de la época de Noé, que Noé estuvo 120 años predicándole y anunciándole acerca del diluvio. Nadie le hizo caso, pero cuando empezó a llover y los días pasaban y seguía lloviendo, y la tierra comenzó a inundarse, aquella gente corrieron al arca, porque sabían que Noé había construido un arca, porque ellos se burlaban de Noé mientras Noé preparaba el arca, pero cuando llegaron al arca, ya el Señor había cerrado la puerta del arca. Ni siquiera Noé la había cerrado. El Señor cerró la puerta del arca. Así que realmente, cuando tuvieron la oportunidad, no la aprovecharon. Y ya cuando llegaron al arca, ya era tarde. Así que nosotros tenemos que, no podemos desaprovechar las oportunidades. Tenemos que estar atentos a los tiempos y a las sazones. Tenemos que estar atentos a las cosas que ocurren. Tenemos que estar alertas, porque la venida del Señor está a las puertas. Él dijo, me voy a preparar lugar para vosotros. Y si os prepararé lugar, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que mantengámonos atentos, alertas, seamos prudentes y no seamos insensatos o insensatas. Porque si somos insensatos o insensatas, perderemos la oportunidad de alcanzar la salvación y la vida eterna. Y luego será el lloro y el crujir de dientes. Dios te bendiga, mi amado. Que la paz de Dios sea con todos y cada uno de vosotros.